tardes, noches. Les damos la más cordial de las bienvenidas al auditorio que nos sigue en cada programa y seguramente estarán atentos a esta emisión que es la número 30 del programa Razones para Hablar, Hechos para Debatir. Y en esta ocasión, bueno, es decirles que es un programa grabado, pero de cualquier manera esperamos sus comentarios, que sabemos mucha gente pues nos ha seguido, ha estado atenta de las transmisiones, tenemos muchos likes que nos dan en cada emisión y seguramente esta no será la excepción, sino seguramente habrá mucha gente porque tenemos una invitada muy especial este día que nos va a acompañar a ofrecernos esta conversación para dar a conocer sus propuestas y bueno, muchas otras cosas que usted ya se enterará. Ana Lilia Rivera, candidata de Morena a senadora de la República. Bienvenida, candidata. Muchas gracias a todos ustedes, nuestro querido pueblo, su auditorio. Estamos aquí, pues, como bien lo ha dicho, para conversar. Para conversar, exactamente. Está Rigoberto de El Informador de Tlaxcala. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Esto es una edición más y ya casi llegando al día de las elecciones, el día 2 de junio, preparando y reviendo los resultados de cómo se fueron moviendo las diferentes fuerzas políticas y los candidatos de diferentes puestos políticos y puestos de elección popular, y esperemos que la mejor decisión sea de ustedes. Y pues tenemos aquí de invitada a doña Ana Lilia Rivera, quien es candidata al Senado de la República. Bienvenida, compañero Miguel. Buenas tardes, buenas noches. Miguel. Pues sean bienvenidos, como decíamos es la edición número 30, vamos a cerrar ya poco a poco esta primera temporada, como hoy se dice en los medios digitales, ¿no? Vamos por temporadas, hoy es la edición número 30 y quién mejor para cerrarla que una candidata al Senado de la República por Morena, una gente que pues ha marcado varios hitos en la política del Estado y en la política nacional. Pues bienvenida candidata. Gracias. Pues bueno, si les parece, vamos a iniciar con esta conversación, este programa, esta entrevista. Bueno, pues tiene de todo un poco. El asunto es que usted esté debidamente informado sobre lo que está ocurriendo. Y en este caso, pues, empezar con lo siguiente, candidata, si me permite. Usted ha vivido pues ya muchos movimientos, muchas campañas, mucha trayectoria en la política y en muchas otras cosas. ¿Qué diferencia usted percibe de las anteriores campañas a las nuevas campañas que hay, a esta campaña en particular que se ve muy movida? Coinciden muchas campañas a la presidencia de la República, al Senado, a las diputaciones federales, locales? Entonces hay muchas situaciones, pero ¿cómo usted ve en qué han mejorado o en qué han empeorado? ¿Cómo está la situación? Bueno, pues indudablemente sí hay una percepción de quienes hemos estado durante tantos años en procesos electorales de lo que era a lo que hoy es. No solamente porque la gente, el pueblo, hoy está más informado, hoy la gente está más involucrada, sino porque también hay todo un esquema, un andamiaje legislativo electoral que está también generando mayor control, sobre todo del uso de recursos en las campañas, en el afán, por supuesto, de generar mayores equilibrios. También percibimos diferencias, pues porque en otros procesos electorales no habíamos vivido, por lo menos en de la Revolución Mexicana para acá, reelecciones, y ahorita estamos en un proceso también donde varios aspirantes a diversos encargos vamos a la reelección. Pero además, lo más importante, estamos en un proceso de transformación de nuestro país que se va entendiendo conforme van pasando los años. Tengo 27 años de estar caminando en este proyecto de democratización del país junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el pueblo que era hace 6 años indudablemente no es el mismo de hoy. Hoy me da mucho gusto tocar las puertas y recibir de la gente comentarios con una crítica muy puntual. A mí me ha parecido extraordinario llegar a algunas comunidades donde la gente te cuestiona qué esperan para reformar el Poder Judicial. Imagínense que la gente haya logrado entender que el Estado tiene un poder que se representa a través de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y que el judicial no está acompañando el proceso de transformación. También me ha tocado que me abran algunas puertas
y que la gente nos cuestione, ¿y cuándo van a desaparecer a los plurinominales? Todo eso me indica que el pueblo ha cambiado, porque antes la gente tocaba la puerta, te escuchaba, muchas veces solamente te escuchaba por educación, pero no había esa interacción con la gente. No, ahora hay ocasiones en las que me ha tocado llegar y ver cómo empieza a llegar toda la familia. Abre la mamá o el papá y empieza a llegar todos los que estén para escuchar y empiezan a ver puntos de vista y opiniones y terminamos haciendo mini reuniones en la calle. Incluso me ha tocado estar en la calle y saludar a una persona y ver cómo la que va caminando se acerca y empieza a escuchar y empieza a comentar. Entonces me da mucha alegría y satisfacción saber que el proceso de transformación democrático en México empieza a surtir efectos. Nosotros aspiramos a una sociedad que vote libre, a una sociedad que vote con convicción de qué es lo que le conviene, a un pueblo que esté dispuesto a enfrentar a los malos funcionarios y declarar que han perdido confianza y que se les revoque el mandato, que la gente entienda que el poder sí es del pueblo y que el pueblo manda y que el pueblo pone y el pueblo quita. Esa es la gran diferencia que yo encuentro. Un pueblo más informado, un pueblo más interesado, un pueblo empoderado, porque hoy el pueblo no se somete al candidato, te cuestiona con valor y te enfrenta. Y le voy a decir al pueblo que yo lo agradezco mucho, porque obliga a los candidatos a estudiar, obliga a los candidatos a cuidar su calidad moral, porque la gente te lo reclama también. Ahora que he ido con el pueblo y que he caminado mucho estos días, me doy cuenta de que ese proceso de transformación consciente sí ha llegado, falta mucho, todavía no es generalizado, pero a comparación de otros procesos electorales, eso es lo más importante. Ahora, en términos de cómo veo la organización, yo creo que el Instituto Nacional Electoral está viviendo también al interior procesos de transformación. Hay grupos al interior del INE que están completamente reaccionando en contra de este proceso de transformación y el Instituto Nacional Electoral tiene la obligación de completamente ser ciudadano y no atender a intereses de grupos políticos. La sociedad ha avanzado mucho, nuestro Instituto Electoral tiene que estar a la altura. Eso el INE no lo tiene, al contrario. Hoy vemos un Instituto Nacional Electoral que censura al presidente. Hoy tenemos un instituto electoral que está yendo en contra de los principios básicos de la democracia, que es la libre expresión, y entonces nosotros creemos que hay fundamentos para impulsar dentro de la reforma electoral que viene, que es parte de nuestra plataforma, la reforma del Instituto Nacional Electoral, que verdaderamente sea ciudadano, que verdaderamente sancione los abusos que cometen los candidatos. Hace unos días vimos a una candidata no solamente adueñarse de los colores institucionales del INE, sino de utilizar las propias frases que utiliza esta institución, y entonces no vemos al INE censurando a quienes están haciendo uso de la institución facciosamente para beneficiar una alianza, pero sí lo vemos censurando al presidente de la República. Entonces hay un pendiente ahí. El INE no está a la altura de la sociedad y de lo que reclama en esta democracia. Me da mucho gusto igual ver que hay menos dispendio de recursos económicos. Yo recuerdo algunas campañas, eran espectaculares, eran bardas enormes. Ese dispendio de recursos, más que el INE, que lo esté sancionando el INE, es la sociedad. La gente está reprochando que estés gastando tanto dinero en basura electoral, y eso me parece a mí también extraordinario. Hay más percepciones, pero en términos generales. Claro. Ahora, ¿que va a haber tentación de compra del voto? Sí. ¿Que va a haber tentación de ofrecimiento de objetos tinacos, calentadores, que es lo que anda de moda, por los votos? Sí. Porque todavía el viejo régimen no ha encontrado la manera de cómo hacer política sin engañar a la gente, sin condicionar a la gente. ¿Dinero? El dinero por el voto, porque además no tienen argumentos políticos para ganar. Lo único que les queda es el dinero y ir a buscar un sector de la sociedad vulnerable todavía, desinformado todavía, no empoderado todavía, que está en condiciones de poder entregar su voto a cambio de dinero o de regalos. Pero también eso cada día se hace más corto. Entonces, pues vamos muy bien.
pero además ha hecho usted, ya entrando al terreno de su campaña, precisamente esta parte de informar. Sí, la gente está más informada, pero todavía evidentemente pues carece de muchas cosas, ¿no? La campaña que usted ha hecho, yo le comentaba en una ocasión, en una entrevista, pues es una campaña completamente informativa, les está informando, claro, no tiene todo el tiempo para hacer lo propio, pero sí deja en claro en forma sintetizada. Esto es una campaña informativa, yo le he llamado así. Sí, miren, gracias al pueblo tengo hoy la oportunidad de estar muy informada de todos los temas más importantes del Estado, del país y del mundo, porque mi obligación en estos momentos para mí es estar informada. Entonces camino, escucho, y de lo que la gente más me comenta en las caminatas, tomo la reflexión para concluir mi camino ese día en los pueblos. O sea, Ana Lilia Rivera ha creado una nueva manera de hacer política en el Estado. Claro, me di cuenta que después muchos lo reprodujeron y qué bueno que lo hayan hecho. Para mí es caminar, porque siempre he caminado. Yo vengo de un movimiento donde quienes hemos construido a Morena no tenemos dinero, no regalamos, no ofrecemos, no prometemos. El presidente nos enseñó, camina y habla, camina y habla. Entonces, mi mayor valor es la capacidad que tengo de entender los problemas sociales y de poder expresarle a las personas lo que estamos haciendo y cómo podemos solucionarlo entre todos. Entonces, cuando iniciamos esta campaña, vengo de caminar muchos años, pero a mí me quedaba claro que información es poder y que el poder más grande que tiene el pueblo es el decidir libremente, pero conscientemente, porque hoy con tantos medios de comunicación a través de nuestros celulares, también la desinformación es información. Entonces tenemos que salir a bien informar, porque lo que hoy puede pasar es que no haya desinformación, sino que la gente esté mal informada y que tenga información incorrecta. Entonces nuestra obligación es escuchar y hablar. Entonces yo no llego a proponer el tema. Empiezo a caminar y la gente me propone el tema. Si llego a un municipio y el tema más recurrente es salud, al concluir mi caminata hacemos una reflexión del tema de salud. Si fue el tema de la inseguridad, caminamos y al final hago una reflexión de inseguridad. Si fueron los programas sociales, hago una reflexión al final de programas sociales. Si es el tema del agua, hago una reflexión al final del tema del agua. Pero tiene razón, mi campaña no es ir a pedir el voto para Ana Lilia Rivera. Nuestra campaña es informarle a la gente qué es el proceso de transformación que vivimos, qué significa el segundo piso, cuál es el trabajo de un senador y desde la contribución legislativa, cómo podemos mejorar la vida de las personas y en qué les va a servir lo que yo voy a hacer a la vida cotidiana de las personas. Entonces, si ustedes me han acompañado, la gente que me escucha, yo no difamo, yo no calumnio, yo no menciono a los políticos por sus nombres, ni siquiera menciono a las alianzas opositoras, porque mi trabajo es informarle a la gente sobre el proyecto de transformación que representamos y sobre qué vamos a hacer para ayudar a la gente a que sus problemas cotidianos se mejoren. Entonces, nunca es yo político todopoderoso te voy a resolver, no, el problema es este y entre todos podemos ayudar. Nosotros te planteamos esta manera, pero tú decides con tu voto desde ahí cómo los diferentes actores políticos pueden ayudar. No sé si esto lo hagan con los otros candidatos, la verdad, yo no he visto otras campañas. Pero lo que yo llevo, información, pero además también alegría. Yo llego y les digo, hay que bailar, hay que cantar, hay que abrazar a la gente. Nuestro pueblo está ávido de amor, de que lo veas a los ojos, de que no discrimines al que va limpio, al que no está limpio, al que te cuestiona duramente, del que te recibe con bendiciones. Hay que tratar a todos con respeto, hay que tratar a todos por igual y que cuando pase nuestra marea, que la gente diga, vinieron los de Morena, qué alegría. Sí, por aquí. Bueno, pues candidata, a preguntarle, en estos ya casi 3 meses de campaña, pues ya que estamos finalizando ya la última etapa de la campaña, la gente
ha cuestionado lo que usted bien comenta, cuestiona muchas cosas, cuestiona el mal gobierno, cuestiona que hay pendientes, pero no solo el mal gobierno federal, sino el mal gobierno a ras, el de la comunidad, el de la presidencia de municipal, y que a ustedes les pega como candidatos a un senado. ¿Cómo cambiar esa perspectiva que ustedes van, o que usted tiene, y que va acompañada del señor José Antonio Álvarez Lima, en el sentido de decirles, bueno, yo estoy aquí para hacerte cambiar esa perspectiva, pero a través del Senado, a través del cambio de leyes? ¿Cómo hacer esta situación? Porque como dice mi compañero, se informa, les va dando esas opciones, les va aclarando muchas dudas, pero al final lo que se viene a hacer es, yo vengo a proponerles leyes para mejorar. ¿Cómo hacer esa situación? Sí, tuve una formación pedagógica muy temprana, yo di clases, yo fui maestra. Luego, gracias a mi familia, desde muy niña leo mucho y eso me ha permitido tener una sensibilidad en la comunicación muy importante con la gente. Además, el presidente nos ha enseñado en las mañaneras, él ha dicho, las mañaneras más que un medio de información es pedagogía política. La política se enseña. Entonces, cuando llego y la gente toco la puerta, te recibe, y es verdad, lo mucho que nos han reprochado en Tlaxcala es, ojalá que así como viene ahora regrese. Sigue habiendo una latente inconformidad de desprecio del político por el pueblo. Una vez que ganan, ya no atienden a la gente. Y ahorita que hay tanta oferta política, el ciudadano está hastiado, toca la puerta el de un partido y a la media hora el del otro y el del otro, y el presidente de comunidad y el candidato municipal y el de diputado local y el federal y los senadores, los presidentes de la república. Entonces la gente tiene una saturación y eso enardece a una sociedad que siente que los políticos solo utilizan al pueblo para ganar y no regresan. Entonces hay un reproche constante, no regresan. Entonces me dicen, ojalá y regresen. Yo cuando hablo con la gente, por eso es que les digo que el que tiene oficio en esta noble carrera de la política, tiene que aprender a no reproducir lo que la gente te puede reprochar. Cuando yo le dije a mi equipo político, bueno, para empezar, yo llevo formando este partido tantos años, he recorrido tantas veces mi estado, que lo conozco como la palma de mi mano, que cuando empezamos les dije, bueno, ganamos una oportunidad, pero tenemos que hacer muchas asambleas informativas. Cuando yo llego al proceso de Morena actual, he realizado aproximadamente 1000 asambleas informativas. Imagínense ustedes 1000 asambleas informativas en lugares donde me esperaba mucha gente, pero en lugares donde había 5 ciudadanos. No importaba. Yo le decía a mi equipo, perifonen, repartan volantes, que la gente sepa que yo regresé. Si ellos no van porque no les interesa, habrá fallado la gente, no su servidor. A todos los lugares donde he ido y que me han dicho, pues ojalá regrese, traigo mi calendario y les digo, en tal fecha yo vine. No me enteré, pero vine. Y les pruebo que estuve ahí. La gente se queda callada. ¿Qué necesita toda la clase política? Regresar a sus barrios, a sus comunidades, a sus pueblos, para quitar ese reproche. Es uno, Rigo, pero hay otros. Después del reproche de que ojalá regreses, es, bueno, ojalá y cumplas. Sigue habiendo una sensación en la sociedad de que los políticos son mentirosos. Y los políticos son capaces de prometerte el río y el puente con tal de ganar. Entonces, cuando la gente te dice, ojalá y cumplas, viene mi plataforma electoral, a ver, y les empiezo a decir, yo soy senador de la República, quiero ser senador de la República, ¿sabes tú lo que es un senador? Y les explico mi labor legislativa, y les digo, mira, tantas reformas a la Constitución aprobamos, estas leyes crearon derechos sociales, en el que tú o alguien de tu familia se ha beneficiado. Ese es el trabajo de un legislador. He cumplido porque fue lo que yo comprometí con la gente. ¿Tu voto valió la pena, sí o no? Y entonces le das a la gente la vuelta con el argumento de la promesa. Después, cuando hablan de promesas, te empiezan a poner los malos ejemplos. Pues era el caso de usted. Pero aquí, fulano de tal, no regresó. No está haciendo nada. Al contrario, metió a toda su familia, está beneficiando solo a sus cuates. No hay más que corrupción, no hay nada de obra.
Y entonces viene la crítica contundente de la gente hacia las autoridades locales. Y sí nos repercute, sobre todo cuando son de nuestro propio partido. Y sobre todo para quienes somos de Morena. Porque la gente que esperaba que el presidente de comunidad de Morena fuera igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que atienda a tiempo completo, que se entregue a su pueblo, que responda hasta donde es posible. Hay cosas que no podemos, pero que vean que tienes voluntad. ¿Qué esperaban de nuestros presidentes municipales? Que combatieran la corrupción, que mejoraran la seguridad, que acabaran con el nepotismo, que hubiera obra como nunca. Y cuando no ven el reflejo de lo que esperaban o de lo que ven en Andrés Manuel, te lo reprochan y te dicen lo más triste, es que no es verdad, todos son iguales. ¿Qué es lo que yo hago para que la gente entienda? Rigo, los dejo que hablen, les explico cuál es mi función y luego les hablo del proceso de transformación en términos que entiendan. Sí. La transformación que vive México es como la humedad. ¿No me han escuchado ustedes decir eso? Sí. Es como la humedad. Estamos permeando la primer capa, la más alta, la federal. Pero todavía falta que la transformación llegue a lo estatal plenamente, llegue a lo municipal y luego llegue a las comunidades. Pero estamos permeando. ¿Están contentos o no con el gobierno federal? Sí. ¿Queremos o no un gobierno estatal que sea entregado, generoso, responsable, prudente, austero? Sí queremos. Bueno, entonces sigamos impulsando la transformación porque estamos en un proceso de transición al cambio. El cambio pleno no lo vamos a ver en 6 años, pero si seguimos contribuyendo a la transformación y no perdemos la confianza en este gran movimiento, en unos años ustedes van a ver gobiernos estatales y municipales plenamente identificados con el proyecto que el presidente encabeza, que seguramente encabezará la doctora Claudia. Entonces la gente entiende, no va a ser tan rápido, no va a cambiar de un día para otro, no basta que gobiernen las siglas, lo que importa es que le demos tiempo a una nueva clase política que sí represente los intereses de Morena y sí cumpla con los compromisos con el pueblo y no nos defraude. Eso quiere decir que mi labor, más que hablar mal de quienes la gente comenta, es decirles, demos tiempo. Las personas pasarán, el proyecto de transformación no. Los que no cumplan, pues se lo llevarán, como dice la Constitución. Cuando tomamos protesta de un cargo, ¿qué decimos? Protesto cumplir y hacer cumplir la ley, la Constitución, todas las leyes que de ella emanen. Y el que no cumpla, que el pueblo se lo demande. Sí, claro. Entonces, el que no cumpla con las leyes, el que no cumpla con el proyecto de transformación y reproduzca el viejo régimen, les aseguro que desde este proceso electoral el pueblo se los va a demandar. Y entonces estamos en un buen momento, así es como yo les explico. Claro que hay cosas que no hemos logrado combatir, falta seguir luchando contra la corrupción, hay que seguir combatiéndola, la impunidad, por eso urge tanto la reforma al Poder Judicial. También nos urge mucho acabar pues con la violencia, pacificar a nuestro país, dar una garantía plena al derecho de salud, pero apenas llevamos 5 años y 6 meses gobernando. El país lo deterioraron en 82 años, pero sobre todo los últimos 36. Si en 5 años, 6 meses, México ha logrado posicionarse como una de las 20 economías más importantes del mundo, de hecho, somos la 13ª economía, los primeros receptores de inversión privada, la mejor moneda ante el dólar. No hemos convertido a este país en un país que sigue endeudando al pueblo con deuda pública. No hemos aumentado impuestos, hemos creado infraestructura, nuevos derechos sociales. Vamos por buen camino. Démosle tiempo a que la transformación permee en nuestros estados y nuestros municipios. Okay. Definitivamente es una percepción de una campaña diferente, o sea, esta parte que la ciudadanía tiene que escuchar, porque primero critican la reelección, sin entender qué significa la reelección, y segundo piden y exigen a un funcionario o a un político como usted, que es senadora, le preguntan qué ha hecho, pero cuando preguntan qué ha hecho, la pregunta quiere decir cuántos puentes, cuántas despensas, cuántas obras, pero un senador no hace obras.
un senador no hace eso. Entonces, me parece bien. Yo aquí me quedo con la reflexión y digo, 5 años de un gobierno que bien lo dice y lo relata con las metas cumplidas, ¿qué tanto va a restar esta continuidad sin el presidente? Si el presidente se va a su retiro, como lo ha dicho, ¿qué tanto afectaría o sería un obstáculo el que no se concretara este segundo piso? Es decir, si ganase Claudia Sheinbaum, ¿hay garantías de que se continúe con esto? O sea, no vamos a combatir 80 años en 5, pero ¿qué tanto garantizaría Claudia esa continuidad sin que esté el presidente presente? Miren, voy a hacer una reflexión porque, híjole, el tiempo es corto y cada uno de los temas que ustedes me plantean es para estar aquí mínimo una hora por correcto. tema. Voy a tratar de con el ejemplo, decirles qué viene. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, así como yo, que lo conocí hace 27 años, somos millones de mexicanos que estamos cerca de él y que hemos aprendido. Cuando iba a hacer la reforma en materia energética, que fue la última reforma del Pacto por México y de Enrique Peña Nieto, estábamos formando a Morena como partido, pero también empezando la lucha en la defensa del petróleo. Y recuerdo que unos días antes de que se llevara a cabo la votación en las cámaras de diputados y senadores de la reforma energética, el presidente, en ese tiempo era el presidente del Comité Nacional de Morena, estaba organizando la defensa del petróleo y le dio un infarto. Cuando le da un infarto a nuestro líder moral y ideológico, político, nuestra fortaleza, todo el movimiento, tuvimos un momento de crisis muy profunda, sobre todo la gente más cercana al movimiento. Gracias a Dios el presidente regresó, y lo recuerdo bien cuando él regresó y nos cita a los del Comité Ejecutivo Nacional. Me acuerdo que él era, el presidente del Consejo Político, no era el presidente del Comité Nacional, del Consejo Político. Entonces nos cita, y yo era integrante del Comité Nacional, regresa el presidente y nos dice: nunca había estado consciente de mi vulnerabilidad humana. La muerte nunca fue un pensamiento que yo sintiera cerca. Ahora tengo una tremenda responsabilidad. Estoy aquí y yo les pido a todos ustedes, éramos 21 personas con él en el Comité Nacional, que salgan y se multipliquen. Vayan a sus pueblos, a sus estados, a sus comunidades y siembren la semilla de los líderes, de las líderes, hombres y mujeres, que tienen que asumir esta lucha que no voy a concluir yo. Ustedes son el fruto que en algún momento tiene que dar esta transformación que yo ya no voy a ver. Y entonces empezamos a hacer el trabajo que el presidente nos pidió. Yo quiero decirles que tanto la doctora Claudia como su servidora somos emanadas de una politización y de un adoctrinamiento con ideales y principios que muy pocos mexicanos pueden presumir que tienen. Uno no se convierte en un protagonista de esta transformación, en un líder de esta revolución sin formación. Eso es muy difícil. Pero lo hicimos. Claudia es la semilla que el presidente formó. La doctora Claudia trae una fortaleza moral, ideológica, y tiene un carácter, compañeros, pueblo de Tlaxcala. Yo que tengo el gusto de tratarla desde hace más de 20 años, Claudia es una mujer con un carácter tremendo. La doctora Claudia es una mujer incorruptible. La doctora Claudia va a ser más dura y enérgica en el combate a la corrupción de lo que todos nos imaginamos. No le tiembla la mano, pero además es una mujer con un corazón muy grande. Ella es indudablemente el mejor referente que deja el presidente para la continuidad. Por eso para nosotros el que ella sea nuestra candidata es importante, porque es la candidata de un proyecto político. Pero lo más importante lo vivimos antes, cuando ganó el proceso interno de Morena y el presidente le entrega el bastón de mando. Esa imagen que tengo de ellos caminando en la noche,
de espaldas y ella con el bastón de mando a un lado de él, es que el presidente en ella deposita toda la fuerza y la carga ideológica del movimiento. Le entregó el espíritu de Morena a la doctora Claudia. Eso es más fuerte de lo que todos ustedes se imaginan para quienes estamos en el movimiento. La doctora va a tener la lealtad de los diputados y los senadores. Y la doctora va a tener la lealtad del movimiento arropándola y protegiéndola y ayudándola para impulsar el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y en lo que respecta a los que estamos aquí, somos ese semillero y no venimos solos. Ayer me entrevisté con un grupo de empresarios en el estado y me decían, senadora, pero usted sola puede. Le digo, no vengo sola. Así como el presidente nos dijo, vayan y siembren, alrededor de su servidora está un semillero de líderes para tomar las decisiones y las riendas de nuestro estado cuando el pueblo lo decida. Son hombres y mujeres que hemos preparado durante por lo menos 13 años. No están en la vida pública de Tlaxcala aún, pero ya están preparados. Entonces, no debemos de tener miedo al segundo piso de la Cuarta Transformación. El presidente Andrés Manuel no se va. Él ya se quedó aquí y ya se quedó aquí en los liderazgos a los que él les ha confiado el segundo piso de la Cuarta Transformación. Se los concedió cuando los preparó, se los concedió cuando les permitió estar cerca, nos lo concedió cuando nos permitió construir y avanzar con él en este proyecto, nos entrenó. Entonces la doctora Claudia va a ser una gran presidenta. Senadora, habla de esta semilla que evidentemente está ahí sembrada. Usted la semana pasada en su municipio hablaba de su regreso, hablaba de su nueva presencia, por llamarlo así, por definirlo así. ¿Qué significa eso? Que desde Calpulalpan va usted a lanzar a estos nuevos liderazgos, a estas nuevas visiones en Tlaxcala, porque también, déjeme decirlo, hay muchas personas que están en el movimiento, pero que yo creo que no han entendido lo que significa ese movimiento, que no lo tienen claro y que van propagando el nombre de la 4T de Morena y no son, es decir, no están cumpliendo. No son semillas. No son semillas, ¿no? Y en el sur del estado, déjeme decirle que hay figuras muy bien definidas, que regalan cosas, que buscan el voto a través de la dádiva y que además dividen al movimiento. Estoy hablando de Miguel Ángel Covarrubias, diputado local, que está en una constante lucha y repartiendo infinidad de cosas, pero ¿qué significa? O sea, vayamos a lo importante. ¿Qué significa esta declaración que a mí me pareció importantísima de que regresaba a Calpulalpan? Bueno, cuando voy a mi municipio hago un comentario muy con la gente de mi pueblo. Cuando inicié mi vida política, pues la inicié donde nací, en mi comunidad y en mi municipio. Pero yo ya tenía claro que no podía y no debía reproducir la manera en cómo habían hecho política los que controlan a Calpulalpan. Calpulalpan tiene un grupito, como casi todos los municipios, de personajes que han controlado las decisiones del pueblo a través de una política muy maquiavélica. Divide y vencerás, se meten en todos los partidos políticos, juegan con los intereses de varios grupos, pero siempre hay una cabeza que está viendo a favor de quién declinan, cómo mueve las piezas de ajedrez para ganar. Calpulalpan es un municipio donde ha gobernado el partido del Gallito, imagínense. Ha gobernado el PRI, ha gobernado el PAN, ha gobernado el Partido Verde. O sea, allí ha habido diversos partidos políticos gobernando, pero el mismo grupo detrás de ellos. Entonces, cuando gano la diputación local, la gano en contra de ese grupo. Para sorpresa de ellos, jamás pensaron que una mujer de una comunidad y pobre les iba a ganar. Y ganamos. Para el 2010 yo enfrento de lleno a este grupo de gente pues que ha hecho muy mal su trabajo en favor del pueblo, pero muy bien para el beneficio de sus intereses. Y lo primero que hago es romper de lleno con este grupo político.
cuando no acepto recursos, cuando no acepto complicidades, cuando no acepto imposiciones de personas en la planilla, les queda claro a ese grupo que a mí no me van a poder controlar y que a mí no me van a poder corromper. Y entonces yo salgo a pedirle al pueblo de Calpulalpan en el 2010 que tengamos el valor de enfrentarlos, porque está en juego el desarrollo de nuestro pueblo. Y entonces las cosas iban muy bien, pero en esos días, acuérdense, en la elección del 2010, la candidata del PRD declinó, la estatal, la candidata gobernadora declinó por el PAN. Entonces hubo un desorden y de pronto a unos días de las elecciones te quedas sin candidatos, porque junto con ella se fueron candidatos a diputados, presidentes municipales, de comunidad, el partido se anonadó, y entonces yo me mantuve en la línea. Dije, bueno, las circunstancias son adversas. De no haber declinado la señora, estaba yo en la competencia, probablemente ganábamos. Llevaba yo 10 puntos de ventaja, sin aliarme con la mafia local municipal. Con la declinación de ella, las candidaturas se vinieron abajo. Sin embargo, me mantuve, yo no decliné por nadie, fui firme, me quedé en mi partido y logré un lugar muy importante. Quedé en segundo lugar, gané la mitad de las presidencias de comunidad, de los regidores. Pero lo más duro para mí fue que toda la gente con la que impulsé el cambio, en cuanto llegó al ayuntamiento, traicionaron el proyecto de transformación que encabecé y se entregaron a las mielecitas, porque cuánto les pueden dar en el municipio. Y entonces los regidores que yo ayudé a ganar traicionaron y se entregaron al gobierno municipal. Y los presidentes de comunidad que ayudé a ganar hicieron lo mismo. Y entonces entendí que a Calpulalpan, para poderlo salvar de este grupo de corrupción que lo controla, tenía yo que salirme de mi pueblo. Y como dice el dicho, vini vidi vinci, salir y vencer y regresar. Y entonces yo dejé de regresar a Calpulalpan. Dije, bueno, esto es lo que quiere el pueblo, adelante. Esto fue en el 2010, imagínense ustedes. En el 2010 salí y entonces me fui como dirigente nacional de Morena. Nadie sabía que mi destino no era ser presidenta, mi destino era ser parte de la fundación del partido. En el 2011 logro coordinar la campaña del licenciado Andrés Manuel y para el 2012 ya era yo dirigente nacional del movimiento. Entonces mi destino estaba en otro lado. Nunca he dejado de regresar a rendir informes, Voy a rendir mi informe, entrego mis informes. No hay año en el que yo no vaya a Calpulalpan a rendir mi informe, por lo menos a la cabecera municipal. Pero ya no regresé a hacer vida política de grupo. Ya no tenía yo contacto con los grupos en particular. Yo decidí meterme de lleno en Calpulalpan, casa por casa, casa por casa, casa por casa, porque conozco cómo están las fuerzas políticas organizadas de mi municipio. Ahora que regreso en esta candidatura, a mi pueblo de Calpulalpan les dije, ya regresé, porque ahora sí voy a regresar a Calpulalpan, a organizar a mi pueblo para enfrentar la corrupción que sigue imperando en nuestro gran municipio y que ha deteriorado tanto la vida de nuestra sociedad, de nuestra población. Ahora sí voy a regresar, porque antes era yo una muchacha con ideales, ahora soy una mujer con poder político, ahora soy un referente de mi país, ahora soy un referente del Estado y ahora no regreso sola. Por eso voy a regresar a Calpulalpan para poner de pie a mi pueblo y para lograr que democráticamente un día estén listos para votar y poner en la presidencia municipal a un calpulalpense que no robe, que no engañe y que no traicione a su pueblo. Y vaya el regreso, y vaya el nivel que tiene usted ahora, porque pues todos los tlaxcaltecas pues ahora saben ese nivel que ha adquirido usted a nivel político, pues nada más y nada menos representar al Senado de la República. Yo quería pasar a esta parte ya de las propuestas. Hay temas como la inseguridad, la pobreza y todas estas propuestas que usted trae para el Senado. Pero antes que eso dijo usted una palabra que me llamó mucho la atención. Y me llama mucho la atención porque mucha gente al utilizar los términos los puede utilizar
para mal o para bien o de acuerdo a como le convenga. Habló usted de adoctrinamiento, que usted y un grupo de semillas, como usted lo mencionó, fueron adoctrinadas en esta parte de cómo llevar esta 4T, esta transformación hacia todos los rincones de la entidad y del país. Pero la palabra adoctrinamiento para muchos la han calificado como algo negativo. ¿Es algo negativo el ser adoctrinado? Estamos viviendo una doctrina. Si nos pudiera sintetizar un poco sobre esta parte y pasar después a estas propuestas. Muy bien. Adoctrinamiento significa compartir una filosofía de vida y de valores. Cuando nosotros empezamos este gran proyecto de transformación con el presidente, nos quedó claro que no era el poder para el político, era regresarle todo el poder al pueblo y representar en su nombre. Nos quedaba claro que era romper con un viejo paradigma del viejo régimen. El poderoso es el que ejerce el poder. Para nosotros el poderoso es el que lo da, es el pueblo. Eso es adoctrinamiento, porque es una percepción filosófica de principios y valores de lo que representa el poder. El poder se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y entonces empezamos a concebir una manera distinta de hacer política y una manera distinta de sentirte político. Eres un ser humano intrascendente. Lo importante es el gran movimiento que va a ayudar a las masas. En el movimiento de Morena, de transformación, los políticos que estamos al frente de los encargos, no de los cargos, no somos importantes. Somos un instrumento de la lucha, como el engranaje perfecto de una máquina, donde todas las piezas son importantes para que siga avanzando, pero no importa quién lo ocupe, lo importante es que haga esa función. En este movimiento, Ana Lilia no es la importante, José Antonio Álvarez Lima no es el importante. Importante es que esté preparado para asumir bajo esas condiciones de conducta moral y ética el poder para que siga funcionando la máquina de la transformación. Eso es doctrina, porque estamos impulsando no una manera de tomar la administración pública, sino una manera de ejercer la administración pública con principios, con valores y con ética. De lo contrario, ¿cuál transformación de las conciencias habría? Y entonces el presidente ¿Revolución? Esta es la revolución de las conciencias. Y esta revolución de las conciencias trae una doctrina de amor al prójimo, donde las personas son lo más importante, donde la felicidad y la vida tienen que enfrentarse a la fatalidad de la muerte. No vamos a ser eternos. Dice el presidente, yo no conozco a un cadáver que lo vayan a sepultar o a cremar y detrás lleve el camión de mudanzas. Te mueres, te mueres. Lo importante es lo que hayas hecho en vida. Y entonces la conciencia adquiere en el político de la Cuarta Transformación un valor inevitable, el más valioso. Eres tú y tu conciencia. ¿Qué te dicta tu conciencia? Bueno, la conciencia es el don que tiene el ser humano de definir entre realizar acciones buenas o malas. ¿Y a qué le puedes llamar bien y mal? Pues ahí es donde está la filosofía de esta formación política que tenemos nosotros. ¿Es malo que un político tenga dinero? No. ¿Es malo que lo tenga utilizando el poder público y haciéndose rico a costa? Un dinero mal habido. Del abuso de poder, de los nexos que puede tener y que le pueden garantizar negocios al amparo del poder público. Entonces, la conciencia nos va definiendo qué acciones basados en ética son moralmente aceptados y cuáles no. Y todo esto, mi querido pueblo de Tlaxcala, es doctrina, pero no es mala. Malo fuera que nos estuvieran adoctrinando para matar, para engañar, para traicionar a la gente, como el cocodrilo, abrázalo mientras lloras, te lo tragas. No, nosotros tenemos una doctrina de amor,
Y esa doctrina de amor, el presidente la ha hecho pública, se llama humanismo mexicano. Con eso estamos combatiendo los efectos del neoliberalismo, que es el capitalismo más voraz que ha vivido la humanidad. Pero también él lo formó antes, él creó la República Amorosa. Ustedes vean cuál es su plataforma electoral del 2011, 2012, y él sacó la República Amorosa. Y la República Amorosa es el preámbulo del humanismo mexicano, y el humanismo mexicano nos indica, ¿la economía debe crecer? Sí. Es bueno que México tenga hoy como nunca mayores inversiones, son muy buenas, siempre y cuando no se ponga en riesgo la soberanía de México. No podemos seguir entregando concesiones de minas, de territorio, de playa. Este gobierno no ha dado un centímetro de concesiones sobre nuestro territorio y estamos atrayendo inversión. Entonces eso es gobierno con humanismo y con doctrina. Sí que crezca la economía, pero no se pone en riesgo la soberanía. ¿Qué quiere decir? Puedes venir a invertir a México, pero no agandallar. Después, el crecimiento económico. Estamos en un crecimiento histórico, 3.5, nuestra economía, como nunca. Para los neoliberales sería muy bueno que este crecimiento se reflejara solo en los banqueros, en los grandes empresarios. Para nosotros, el crecimiento económico todo solo tiene sentido si les toca a los de abajo. Por eso el presupuesto de México se ha duplicado en casi el doble en estos 5 años que lleva el gobierno del licenciado Andrés Manuel. De tener un presupuesto de 5 billones pasó a un presupuesto de 9.5 billones. Casi el doble. Pero de estos, casi 800,000 millones se van a nuevos derechos sociales y a programas sociales de bienestar. El crecimiento económico tiene sentido si se refleja abajo y también en los de arriba, pero sobre todo en los de abajo. Entonces, eso es la doctrina del humanismo mexicano, a esa doctrina de valor y ética es a la que yo me refiero, y esto no se aprende en 1 mes, en 2 meses, ni en 6 años. Esta es una formación de vida. Y esta es la formación de la nueva clase política que el licenciado Andrés Manuel ha creado. ¿Cómo vamos a combatir la corrupción? El combate a la corrupción tiene que ser una fijación en nuestra conciencia de quienes estamos en el ejercicio del poder, de no robar, pero tampoco permitir que los otros roben. Y si roban, hay que castigar y no hay que perdonar, aunque sea tu hermano, aunque sea tu hermana, aunque sea tu familia. Entonces, la doctrina a la que yo me refiero y de la que no me avergüenzo es la doctrina de este nuevo código de ética en el ejercicio político que nos ha enseñado el licenciado Andrés Manuel y que nos ha formado. Pues dentro de las propuestas que incluyen, que hemos escuchado en sus giras y demás, es la reforma al poder judicial, con la propuesta de que los ministros sean electos por el pueblo. Pues dentro del programa hace días estuvo una candidata de MC que es reconocida como parte del poder judicial, que fue magistrada, Elsa Cordero. Ella nos daba las razones por las cuales no. Yo quisiera escuchar de usted las razones por qué sí. ¿Por qué? Porque en este andar, en esta campaña hemos presenciado la forma de hacer su campaña, y hubo una persona que les preguntó y les cuestionó esta parte. Quiero que nos platique por qué sí tendrían que ser electos o llevar a cabo esta propuesta para claro, designar a los magistrados. Primero, porque es un mandato constitucional, y ahí me extraña mucho que la candidata Elsa Cordero, como constitucionalista que debe ser, no apegue sus criterios a la Constitución. La Constitución en el artículo 39 es clarísima. Dice: todo el poder emana del pueblo. Para el ejercicio del poder se dividirá en ejecutivo, legislativo y judicial. Las funciones del poder dividido es para generar equilibrios, que nunca uno sea preponderante sobre los otros. Esto quiere decir entonces que si el poder del pueblo se refleja en estos 3 poderes que son el Estado, el poder legislativo emana del pueblo, tenemos soberanía y legitimidad. El poder ejecutivo emana del pueblo, tiene soberanía y legitimidad. ¿Por qué el poder judicial no emana del pueblo?
y no tiene esa soberanía ni esa legitimidad. Hay quien falsamente interpreta, y bueno, yo también soy constitucionalista y no me voy a meter en esos temas para no confundir a la gente. Lo diré en los términos que creo yo pueden ser más comprensibles. Hay quien interpreta que es legítimo el nombramiento del Poder Judicial, ministros de la Suprema Corte, magistrados y todos los representantes del mismo, porque el Poder Ejecutivo tiene soberanía porque es electo por el pueblo, emana una convocatoria, elige los 3 perfiles que considera aptos para ocupar estos cargos y luego lo envía a la Cámara de Senadores para que estos ratifiquen o no la idoneidad. Y que por ser 2 poderes soberanos, senadores y presidente de la República, o sea, poder ejecutivo y legislativo, ya investimos de soberanía o de legitimidad a los representantes del Poder Judicial. Pero no es así. Ha sido muy conveniente para la interpretación de quienes se han beneficiado de las designaciones que se han hecho de esta manera, porque siempre terminan siendo decisiones populares, donde el pueblo no tiene nada que ver y donde por supuesto no se pone en tela de juicio su carrera política, su carrera jurídica y su carrera moral. Finalmente, el ejercicio del Poder Judicial también tiene que ver con intereses económicos, con intereses de grupo y que muchas veces los ha hecho independientes pero del pueblo. El Poder Judicial no tiene una concepción constitucional de la manera en cómo se ha elegido. Y en otros tiempos de la historia de México, sí hubo designaciones por voto popular para elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Hoy, ¿qué es lo que nosotros queremos? El Poder Judicial es un poder del Estado mexicano que se ha rehusado a renunciar a fueros y privilegios. Siguen manteniendo 40 privilegios absurdos para este momento que vive México. ¿Cómo es posible que un ministro de la Suprema Corte tenga un salario que rebasa los 700,000 pesos al mes y que recibe 5 millones de pesos mensuales? 5 millones de pesos mensuales. Un ciudadano mexicano por ejercer un encargo para contratación de personal a su servicio. Camionetas de lujo, computadoras, servicio de internet, bueno, tienen garantizado hasta el servicio doméstico pagado con recursos públicos. 20,000 millones de pesos nada más en seguros, en fin. Bueno, es horrible lo que uno se asoma y ve ahí. Pero no solamente son los privilegios. Estos ministros de la Suprema Corte y todo lo que emana de sus decisiones en los últimos 6 años de este gobierno anuló las reformas constitucionales. Bueno, no las ha anulado, decidió su suspensión mientras analiza el fondo de las leyes de la austeridad republicana, que es muy claro en el artículo 27, nadie puede ganar más que el presidente de la República. Entonces, ellos han retardado la discusión de la constitucionalidad o no de las leyes en materia de austeridad para no renunciar a fueros y privilegios. Acomodan muy bien sus criterios, definen qué es válido y qué no es válido, anulan al Poder Legislativo en estos últimos años, acaban de anular las reformas en materia eléctrica, están por anular nosotros aprobamos en el artículo 19 de la Constitución delitos que merecen prisión preventiva oficiosa por el nivel de delincuencia que en México se vive, por el nivel de peligrosidad de muchos de estos delincuentes, y tuvimos que establecer qué delitos ameritaban prisión preventiva oficiosa. Todos son graves y están a punto de declarar la inconstitucionalidad. Entonces, el Poder Judicial es un poder que ha emanado de grupos de poder. Atiende intereses de grupos de poder y no es legitimado por el voto popular. Ahora, nos queda claro, no puede ser cualquier mexicano. O sea, a mí me cae muy bien Rigo, es muy honesto, pero Rigo no puede ser ministro de la Suprema Corte. Claro. Entonces, en la legislación que vamos a impulsar de la reforma al Poder Judicial, vamos a definir con todas las fuerzas políticas, pues si no lo va a decidir solo Morena, cuál es el método más acertado para elegir al técnico jurista más apropiado. Debe de ser titulado, debe de tener experiencia, por supuesto debe ser constitucionalista, pero no debe de tener nexos con la delincuencia organizada, no debe de tener nexos con las familias o con los grupos de poder en turno.
deben de tener una carrera probada de honestidad, que nunca hayan torcido ni una sentencia para que se beneficiara a uno u otro. Y esto nos va a llevar a tener hombres y mujeres capaces de ejecutar sanciones y hacer justicia al pueblo. Entonces, esto es lo que le conviene a México. Y les voy a decir por qué. La Guardia Nacional es un gran esfuerzo que hemos hecho para pacificar a México. Pero la Guardia Nacional detiene peligrosos delincuentes a los que el Poder Judicial libera. Nada más no toma en cuenta todas las carpetas de investigación y les da horas a los representantes de los centros de readaptación social para que dejen salir delincuentes, y hasta los han multado porque no dejan salir delincuentes peligrosos. Aquí le liberan las cuentas a García Luna, mientras en Estados Unidos lo declaran culpable de 5 delitos graves. Tenemos un poder judicial que impone justicia con intereses que no son propiamente el respeto a la Constitución y a las leyes que de ella emanan. Entonces necesitamos una reforma del Poder Judicial y necesitamos darle soberanía y necesitamos darle poder al pueblo, porque ningún poder puede ser ajeno a la voluntad popular. Así lo dice la Constitución. Pues, habrá que buscar los cómo. Sí, claro, los cómo, y esa parte es precisamente la que debe saber la ciudadanía, la que debe saber no solo el electorado, sino toda la sociedad en su conjunto, empresarios, estudiantes, maestros, y esta parte es muy importante, y todo lo que usted está diciendo en esta entrevista, en este diálogo, en esta conversación, es una información muy valiosa. Pero me gustaría, porque pues el tiempo también, pues nos quisiéramos estar muchísimo más, informar a la gente sobre todos estos temas que, bueno, pues ya lo hemos hecho, ya usted más bien lo ha hecho de esta manera, y pasar a sus propuestas, que es una parte importante en todas estas campañas, y cómo ha vivido la campaña, porque evidentemente esto que usted comentaba al principio, de que pues también esta convivencia y que la gente sale y la gente grita y la gente pues le pide, y de pronto también se canta el himno nacional, también se canta el himno a Tlaxcala. Coméntenos cómo ha vivido su campaña y en las propuestas que trae. Sí. No me va a dar tiempo de nombrar cada una, lo voy a hacer de manera general. La plataforma de los senadores. ¿Qué es la plataforma? ¿Por qué habría de votar por ti? ¿Tú qué me vas a ofrecer? Bueno, 20 reformas a la Constitución, todas importantísimas para la vida en general de todos los mexicanos. Una nueva ley de aguas nacionales. Del 100% de concesiones para utilizar el agua dulce de México, el 80% de estas concesiones solamente la tiene el 2% de concesionarios. Empresas extranjeras, algunas empresas mexicanas y políticos que tienen ranchos de cítricos y demás, que se han quedado con el 80% de las concesiones de agua de México. Hoy que vivimos como nunca el cambio climático y que el agua es un bien fundamental para la vida, tenemos que impulsar, derogar las reformas al agua que dejó ahí aprobadas Salinas e ir a una nueva ley de aguas nacionales. Esta nueva ley de aguas nacionales tiene la visión de declarar el agua como un derecho humano, donde su principal utilización debe de ser y garantizar para uso doméstico. Pero además elevamos a rango constitucional el tratamiento de las aguas residuales. Tlaxcala tiene la segunda cuenca más contaminada de México. Entonces vamos a impulsar las reformas constitucionales para salvaguardar el derecho al agua para todos los seres humanos, que deje de ser una mercancía y un negocio, se convierta en un derecho y tengamos el derecho al saneamiento por la Constitución. Vamos por más reformas en materia laboral. Todos los trabajadores deberán tener derecho a la vivienda a partir del primer año de cotización, y pueden, a través de la renta social, en 10 años acumular lo suficiente para tener una vivienda con la acumulación de las rentas pagadas. Esto quiere decir, la renta no sería un dinero tirado, sino será un ahorro acumulado para tu vivienda. Vamos a garantizar que los salarios nunca estén por debajo de la inflación. ¿Qué quiere decir? Que la inflación siempre tendrá un salario superior para que alcance para la canasta básica. Vamos a lograr con ustedes nuevos derechos sociales, que el programa Sembrando Vida y que Jóvenes Construyendo el Futuro se conviertan en derechos constitucionales. Primero, para garantizar a los jóvenes la capacitación como un derecho, al trabajo como un derecho.
y para garantizar a los campesinos, ejidatarios, pequeños productores un jornal, que es como un salario, por tener en sus ejidos, en sus tierras, cuidado y siembra de árboles frutales, también forestales, y yo estoy proponiendo en el caso de Tlaxcala el maguey. Vamos a impulsar estos dos grandes programas como derechos para quitarles la corrupción. Todos sabemos lo que pasa con estos programas, cuando no se aquilata la visión que tuvo nuestro gobierno federal y llega a manos de funcionarios sin escrúpulos, sociedad sin escrúpulos, que lejos de garantizar la capacitación a los jóvenes, los utiliza, les quita el dinero y los enseña a ser corruptos. Por eso tenemos que estas dos grandes ideas de nuestro presidente se conviertan en derechos en la Constitución. Vamos a ir también por la nueva reforma en materia electoral. Listas plurinominales, ¿no? Habrá que ver cómo garantizamos la representación de minorías, pero tenemos que anular definitivamente estas listas de privilegiados que ni hacen política, ni son cercanos al pueblo, ni a los partidos, ni a los movimientos, nada más son cercanos a los grupos de poder familiares que acomodan personajes aliados a sus intereses muy lejanos del pueblo. Muchos de estos ni siquiera son políticos, o son políticos pero con unas carreras tan deterioradas y tan deplorables que más que meterlos en las listas plurinominales deberíamos meterlos a la cárcel. Entonces tenemos que ir a desaparecer estas listas, hacer la revocación de mandato realidad en todos los cargos, que el pueblo pueda quitar a su presidente municipal si no cumple, al de comunidad si no cumple, al diputado, al senador, al gobernador, todos a la revocación de mandato. Tenemos que garantizar que la consulta popular sea vinculante en sus decisiones con el 30% de participación social y que además también sea incluido en la toma de decisiones para ejecución de presupuesto. Si quieren hacer una obra en mi estado que implica millones y deteriorar medio ambiente, etcétera, se le tendrá que consultar al pueblo. Esto es maravilloso, esto sí es democracia plena y verdadera. Tenemos que acabar con los partidos políticos que miran la política un negocio, no tienen militantes, no hacen trabajo político, solo aparecen cada que hay elecciones y siempre están cobrando presupuesto del gobierno federal. Debemos acabar con estos, vamos por una reforma que le quite la mitad de recursos a los partidos. Mi idea sería que les quiten todo el dinero. Si los partidos no tienen dinero, que salgan a hacer trabajo con la filosofía del deber cumplido y vamos a ver cuántos sobreviven. No tendría el pueblo de Tlaxcala ahorita 7 candidatos a la presidencia municipal, solamente existirían los partidos que tengan militancia, que tengan trabajo político y que tengan organización popular. Entonces, la reforma electoral, la reforma del Poder Judicial, la reforma en materia de derechos indígenas para asegurar la consulta popular, en total son 20 reformas. Nuestra plataforma está en mis redes sociales, en las volantes que repartimos todos los días van estas 20 reformas. ¿En qué consisten? Darle derechos constitucionales a los animales, al declararlos seres sintientes, que tengan derecho a la vida y a la muerte digna, al cuidado, a la protección. Ahora que hace tanto calor y que yo veo en las azoteas a los perritos muriéndose el calor, de verdad esos son actos criminales. No saben ustedes el enojo que me da encontrar en la calle a los animales quemados, lastimados porque la gente no lo respeta. No, es algo que a mí me parte el alma, no lo soporto. Les vamos a dar en la Constitución a los animalitos la declaración de seres sintientes y vamos a dar presupuestos y políticas públicas para esterilizarlos en masa, para darles refugio. Si son nuestros compañeros de la vida, ¿cómo podemos ser tan malos con los pobres animalitos que no tienen la culpa de lo que nosotros hemos creado en el ambiente para su desgracia? Entonces, los invito a que conozcan estas 20 reformas, a todos nos convienen, en todos va a beneficiar, y finalmente darle las gracias al pueblo de Tlaxcala. Yo amo mucho a la gente, yo quiero mucho al pueblo, yo quiero mucho a mi estado, estoy orgullosa de lo que somos, nuestra historia, nuestra cultura del trabajo. Mi pasión es mi pueblo, es Tlaxcala. Cuando yo hablo de mi pueblo, he enamorado a todos los embajadores a los que me ha tocado recibir en la oficina de ustedes, en el Senado, todo es Tlaxcala. Los murales de Desiderio, Xicotenca, Tlahuicole, La Malinche, las artesanías de nuestros amigos de Contla. Y cuando salgo y les doy un recorrido me dicen, usted es una apasionada de su estado, ya hasta lo quiero conocer. En los próximos días van a ver qué voy a hacer
para mi estado, los voy a invitar. Entonces yo cuando salgo con la gente no finjo, no simulo, yo quiero mucho a la gente de mi pueblo y el pueblo me quiere y eso no tiene precio. Salgo a hablar con ustedes con honestidad porque yo no tengo por qué mentir. Salgo con ustedes a comprometerme porque sé que podemos hacer grandes cosas juntos. Y han acompañado en esta campaña que ha sido tan bonita, me han recibido con tanto cariño, de todos los pueblos salgo con bendiciones y quiero decirles además con mis ofrendas de mazorcas. No hay pueblo al que yo no vaya donde no me estén esperando para que al despedirme me lleve yo mazorcas, calabazas o habitas o lo que tengan. Y ya sé que la gente me regala mazorcas porque sabe que soy una defensora del maíz. Solamente decirles, no les voy a fallar, no les voy a fallar. Muchas gracias y su voluntad del 2 de junio es libre, pero hay que salir a votar. Pues definitivamente una gran conversación. Llevamos ya casi una hora, senadora candidata, pero definitivamente los conceptos que usted ha vertido hoy creo que nos dan luz, creo que nos dan una perspectiva de lo que usted es, del poder que usted tiene, que usted emana y que fue allá a México, a la Ciudad de México, a la capital, a encabezar uno de los poderes y hoy la vemos muy madura, muy seria y pues encabezando el futuro. Yo la veo siendo preponderante en este estado para que recuperemos y hagamos lo que usted menciona. Pues nosotros le agradecemos la deferencia de venir a nuestro programa, un programa que llevamos 30 emisiones y que buscamos que vengan este tipo de políticos, este tipo de personajes que nos enseñen y que nos den la perspectiva y que le enseñemos a la ciudadanía qué es lo que está sucediendo con los políticos y quiénes sí y quiénes no tendrían la capacidad de seguir en esta vida política. Yo al último tenerle un último mensaje es con esta seriedad, con esta sinceridad y esta transparencia con la que hoy vino a platicar con nosotros, decirle al pueblo, a los que nos están ahorita viendo, decirles que se convenzan o si estaban dudando de que hay aquí una buena opción para votar este 2 de junio. Esas decisiones de ustedes, si la toman, si no, pues adelante. Pero hoy conocimos la parte importante del por qué seguir con Morena y seguir apoyándolos. También hay otras opciones, hay otros partidos, pero pues aquí está quien puede seguir dándoles esa oportunidad de seguir avanzando. Gracias. Pues también agradecerle, es Ana Lilia Rivera, una digna representante de Tlaxcala a nivel nacional, a nivel internacional, déjeme decirle a toda la gente, porque un número importante de personas de todo el estado nos ha estado siguiendo a través de las redes sociales, hemos ido creciendo, le damos muchas gracias, porque una presencia como la de usted, que es la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, aquí en un programa modesto, pero serio, objetivo. Hemos tratado de luchar desde el principio porque sea un programa objetivo, claro, directo, y tener una presencia como usted nos da mucho gusto. Y pues si quiere invitar, ya lo hizo de manera muy subjetiva, muy directa, clara, pero precisa. Si quisiera, para que cerráramos, invitar al voto, porque la gente pues muchas veces se queda en sus casas y decide no ir a votar. Hay un abstencionismo. Tlaxcala ha tenido un número importante, hemos llegado a más de 60% de votación de la gente o más aquí, pero para que no se queden en sus casas, para que se animen, para que vayan este 2 de junio y hagan esta labor. Si quiere hacer su invitación y la invitación personal a que voten por Ana Lilia Rivera. Bueno, el derecho al voto costó muchas vidas. Es producto de la lucha y de la muerte de muchos mexicanos y mexicanas. Si es un derecho, hay que utilizarlo porque es el derecho que nos abre la puerta para ser libres, para ser felices. Y también es una obligación. No ir a votar es una irresponsabilidad que generará insatisfacción y crítica vacía. Uno solo puede criticar si ejerce su derecho al voto. Hay que ir a votar por quien quieran, pero hay que ir a votar. Si nadie nos convence, anulémoslo, pero salgan a expresar su voluntad. Y si dentro de las voluntades, y le agradezco a quien llegó hasta esta hora de programa por haberme escuchado y decirles,
o no soy un ser humano perfecto, tengo muchos defectos, pero soy una política congruente. Como pienso, siento, hablo y actúo. Y la congruencia es mi felicidad. Si el pueblo de Tlaxcala ve en mi trabajo un referente para darme esta oportunidad, yo no les voy a fallar, ya se los dije. No voy a fallar porque no he fallado, y no voy a fallar porque tengo una misión de vida y porque soy una mujer consciente de que es breve mi vida, aunque viviera 100 años, y tengo que hacer lo correcto. Y lo correcto es siempre hacer lo más cercano al bien. Uno no puede ser bondadoso ni generoso en totalidad, pero siempre el bien es el único espacio en la vida donde uno nunca se equivoca. Les agradezco mucho, y este 2 de junio hay que ir a votar, todos a votar. Muchas gracias, y por Morena, mejor. Pues ahí está el llamado de Ana Lilia Rivera. Rigoberto, redes sociales, y pues nos estamos casi despidiendo. Pues amigos, nos estamos despidiendo, es el último. Síganme en mi página web, que es elinformadotlaxcala.com.mx, en Facebook, El Informador de Tlaxcala, en X, y en Instagram está El Informador de Tlaxcala. Síganme, sigan viendo las noticias, sigan viendo la información que subimos día con día. Hoy estamos en campañas, pero después con el acontecer diario del estado de Tlaxcala. Muchas gracias, Rigoberto. Miguel, por favor. Tradicionalmente leemos los mensajes, como sabrán es un programa grabado por cuestiones electorales y por cuestiones de pautas y demás, pero comentarles a quienes llegan ciertamente hasta esta hora del programa, que AN Noticias es un esfuerzo de diversos medios digitales en donde participamos para llevar a ustedes esta información o este tipo de programas y análisis. Recordarles que está frente a la noticia, está el Informador de Tlaxcala, está Escena Informativa Tlaxcala, Generación Press, la agencia informativa Grafos CTLX, HP Informativo, Imperio TLX, la Noticia Digital Tlaxcala, El Observador Tlaxcala y Ojo de Águila. Todos ellos conformando este esfuerzo para que usted esté bien informado a través de AN Noticias. Y bueno, pues la agencia informativa Grafos CTLX está así en la red social de Facebook, y estamos como Grafos CTLX en todas las demás plataformas, TikTok, YouTube, Instagram, y pues ya dije todos, ¿va? Entonces pues agradecemos la presencia de la candidata al Senado de la República. Y su servidor, Enrique Gasga Ventura, de Generación Press, así lo puede encontrar en el portal informativo, también en redes sociales como @Generación Press. Tenemos un espacio en Radio Universidad todas las mañanas, donde también damos cuenta de todo lo que difunde nuestro medio de comunicación. Muchas gracias, senadora y candidata al Senado de la República, Ana Lilia Rivera. Muchas gracias, Rigo. Muchas gracias, Miguel. Y síganos viendo, por favor. Usted hace crecer este programa y seguramente lo hará crecer más con presencia como la que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.